Un día muy importante, Sí, Roberto. la noticia del minuto es que hoy ha comenzado en Chile a regir la nueva ley que disminuye la jornada laboral de los trabajadores chilenos. En este caso, hoy día baja de 45 a 44 horas semanales. Vamos a estar en los próximos minutos respondiendo todas las preguntas que ustedes tienen. Por ejemplo, ¿me pueden bajar el sueldo si voy a trabajar menos? Es una pregunta que vamos a responder. Muy recurrente. Otra pregunta que nos están haciendo mucho. ¿Qué pasa con las horas extras? ¿Me las van a pagar? ¿Las puedo juntar para hacer un día libre? Eso también lo vamos a responder. Y otra pregunta, Karen, muy recurrente. ¿Se podrá desplegar ya este formato que nos dijeron con esta ley de tener 4x3, trabajar 4 días y tener 3 días de descanso, un fin de semana más largo? Preguntas que vamos a responder esta mañana. Ya está acá en el canal la ministra del Trabajo, Janet Jara, pero vamos a ir, entiendo, con José Antonio Neme, ¿no? Así es, estamos en vivo, 8:26 minutos. José, ¿dónde te encuentras? ¿Cuáles son las principales inquietudes de la gente en este día donde se implementa ya esta nueva normativa? Besos, José. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Allá en el Bien. estudio, en sus casas también. Muy buenos días a todos quienes se levantan a esta hora. Estamos en la populosa y grande comuna de Maipú, aquí justamente a un costado de la plaza, justamente a un costadito de la salida del metro. Si ustedes nos están viendo en la comuna de Maipú y tienen algunas dudas respecto a las 40 horas y nos quieren conocer a mí y al gato, también pueden venir a este costado, por supuesto, de la plaza y hacer su consulta, porque la ministra es la persona precisa para que pueda resolver cualquiera de sus dudas. Oye, estoy con Nancy Bobadilla. Nancy Bobadilla. Un abrazo, mi Nancy querida. Oye, tú eres contadora, así que eres la mujer de la operación renta. Oye, tú ahora trabajas independiente, pero fuiste dependiente en algún momento. Bueno, en el caso de ahora ya las 40 horas no opera porque tú ordenas tu tiempo. Sí, ordeno mi tiempo. Sí, es muy bueno trabajar en forma independiente. Ojalá que muchos chilenos puedan hacerlo, ¿ya? Pero igual, ustedes saben, porque hay que pagar impuestos, tener todas las cosas al día, para que no andemos a escondidas. Pero ustedes como independientes, ¿tienen gente que han contratado? ¿Cómo ordenan un poco si tienen una oficina de contabilidad? Mira, bueno, por lo menos el caso mío y de mis hijos, ellos trabajan solo. No tienen gente contratada. Tenemos gente contratada. Y de tu punto de vista, si es que tuvieran gente contratada y lo que sabes un poco de la ley, ¿cómo sería la forma más eficiente de ordenar las 40 horas? ¿1 hora por día? Claro, sería 1 hora por día y lo más bueno, bueno, quiero decirle a toda la empresa que tengan a sus trabajadores contentos, alegres y felices trabajando en su empresa. Es una manera de también aumentar la productividad. Muchas gracias, mi querida. No la quiero interrumpir más. Mira, acá tenemos otra amiga. Amiga mía, amiga. ¿Cuál es tu nombre? Cintia. Cintia, ¿vas a trabajar? Sí, ¿Estás contratada? estoy contratada. ¿Y a qué te dedicas primero? Soy ejecutiva bancaria. Bancaria. ¿Y cómo se han organizado en tu banco con el nuevo régimen horario? Del año pasado que nosotros estamos con este nuevo régimen y ¿Cómo se distribuye? ¿1 hora menos? 1 hora menos Por día. por día. ¿A Sí. qué hora comienza tu jornada y a qué hora termina? A las 8:30, de hecho, ya debería estar allá, ¿no? No importa porque Nancy está atrasada porque está conversando conmigo, señor del banco. No importa, yo te disculpo. Ya. Y no, pues, Comienza a las 8:30 y terminaba originalmente. antes salíamos como a las 7, Y ahora están saliendo a qué hora. a las 6, 10. ¿Usted Y el viernes salimos un poco antes. ¿Ustedes marcan? Sí, de forma digital. Tienen marca digital. Pero esa hora menos por día, ¿fue acordada entre la empresa y ustedes o así la empresa lo impuso? ¿Cómo fue? No se impuso. Es como el nuevo horario y así se va a distribuir las 40 horas. Nosotros, desde el año pasado que tenemos este beneficio, en realidad... Beneficio, hoy día es un derecho. Ahora es un derecho, claro. Pero no, súper bien. ¿Alguna duda que tengas con la normativa? No. Funciona bien en tu empresa, se adelantó, es de las empresas que... Sí, porque bueno, tú lo sabes muy bien, Roberto. No sé si están en el estudio, a lo mejor perdí el retorno porque nadie me habla. Estamos. Pero ¿Cómo la nadie verdad me es que habla, José? hay muchas empresas... aquí, ahí están. Ya, hola, perfecto. hola. Lo que pasa es que hay muchas empresas que lo han... Hay muchas empresas, sí, se lo escucho perfecto. Hay muchas empresas que lo han incorporado ya, Sí. como por ejemplo el caso de ella, en su banco ya lo habían distribuido 1 hora menos por día. Te agradezco.
Oye, hay mucha gente que se ha juntado acá que quiere resolver algunas dudas. Amiga querida, pero tanto tiempo que no nos veíamos. ¿Cuántos años que te vine a esperar acá a la Plaza de Maipú y me dejaste plantado? ¿Su nombre? Karen Echegoyen, Karen, ¿dónde trabajas? en un casino, ¿Y a qué te dedicas en el casino? asistente general. ¿Y cómo se ha organizado la empresa en la que tú trabajas con el nuevo régimen horario? ¿Están todavía en implementación? Claro, o sea, en el fondo nos mandaron un anexo de contrato con harta hora que supuestamente no iban a implementar, pero en el fondo igual vamos a seguir trabajando la misma hora. ¿Cómo? Pero si se supone que es una hora menos por día, debería... A ver, hay varias maneras. Yo ayer hablaba con la ministra, me la entrevisté en la radio Infinita, y ella me explicaba que hay varias modalidades. Lo ideal es que efectivamente trabajadores y la empresa lleguen a un acuerdo de la manera como se va a implementar, ya sea mediodía libre, pero también si no se llega a un acuerdo, se puede ir al régimen más ordenado de una hora menos por día. Tú dices que no les han restado una hora por día. No, nada, estamos trabajando las mismas horas que cuando entré a trabajar. O sea, yo entro a las 8 y salgo a un cuarto para las 7. ¿Tienes alguna duda? Porque la ministra está en el estudio y a lo mejor ella podría resolverla. O sea, sí, en realidad que cuánto es como lo que nos pueden restar. Bueno, inclusive ahora estoy buscando trabajo. Voy a una entrevista de trabajo porque igual no me parece porque son muchas horas, demasiada hora y demasiado exigente el ritmo del trabajo. Bueno, parece que en el casino donde trabaja la amiga querida acá no se ha notado mucho la reducción horaria. ¿Cuánto tiempo tiene una empresa para ajustarse? ¿Ya debería ajustarse? ¿Debería anotarse? A ver si la ministra nos puede responder las principales preguntas que tiene la gente aquí en Maipú. Ya está aquí en el estudio. Oye, la vemos sonriente, verde, esperanza. Además ahí la ministra Jara. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, ministra. Buenos días. Bueno, llegó el día, ministra. Llegó. Finalmente, luego de una discusión que fue muy larga en el Congreso, que se aprobó exactamente hace un año para darle a las empresas tiempo para adecuarse a este nuevo formato, hoy día parte. Bueno, muchas preguntas. Lo principal, ministra, hoy día parte la ley que reduce, en este caso, de 45 a 44 horas semanales. ¿Cómo las empresas y los trabajadores pueden adaptarse a una jornada de 44 horas? ¿Cuáles son los distintos caminos que pueden tomar? Ya, bueno, muy buenos días. Es verdad, esto es un gran día. Lo que va a ocurrir a partir de hoy es que iniciamos el camino a las 40 horas, que ustedes saben que es paulatino en el tiempo, salvo que alguna empresa desee anticiparse y que muchas ya lo han hecho. Voluntariamente, que hay varias que lo han hecho. Varias miles. Y de hecho tienen el sello del 40 Ministerio del Trabajo 40 sí. horas. Y lo que va a ocurrir es que, o lo que debiera haber ocurrido en los días previos... Tenemos acá vamos a ver la gráfica. una gráfica que podemos mostrarla, ministra. Usted puede hacer uso de... caminos? A ver, aquí está. Perfecto. Con pera y manzana lo que están haciendo ustedes explicándolo. Que quede Muy bien. Ya. Lo primero que yo diría es que hay que distinguir. Primero, si hay la posibilidad de un acuerdo. Y ese acuerdo, para rebajar esta hora, es entre el empleador y el sindicato. Y si no hay sindicato, entre el empleador y el trabajador. ¿Cómo debe ser ese acuerdo? Debe ser libre, debe ser un acuerdo efectivamente voluntario y no forzado. ¿Y sobre qué tipo de materias puede tratarse el acuerdo? ¿Cómo se va a reducir esa hora? Entonces se puede reducir en la mañana, en la tarde, en 2 medias horas, en 1 hora, en todas las modalidades que las personas puedan acordar. Cuando no hay acuerdo, que es la mayoría de los casos, la verdad, lo que ocurre es que el empleador tiene que bajar 1 hora en un día determinado, ¿ya? Y eso es lo que salió a aclarar la Dirección del Trabajo y varias empresas que habían tomado otro camino, como reducir... Habían encontrado que era todo lo contrario. Claro, es que el derecho laboral protege a los trabajadores. Claro. Por ahí viene la esencia de la diferencia sustantiva, digamos, de las miradas que se dieron. Lo que están haciendo, ¿cierto?, es adaptarse, porque varias de esas empresas habían tenido una interpretación distinta. Bueno, el espíritu no se estaba respetando. No, porque claro. Es el descanso, Sí. es que puede a la gente compartir con su familia. O sea, que, imagínate, se acordaban en algunos casos, se trataban de imponer unilateralmente 12 minutos, y la verdad es que eso no cumple para nada esta reivindicación histórica. Lo de alargar la colación, sí, poner, o sea, se encontraron con situaciones bien feas. Fíjate que ayer decía contaba... Roberto, echa la ley, echa la trampa. Sí, ayer contaba en otro canal amigo que me contaron de una empresa que yo ahí quedé como ya más sorprendida porque dije, se pasaron para creativos. Tú entrabas 5 minutos después y salías 7 minutos antes.
O sea, en el fondo, ¿qué mejora? Minutos después y salías... Ah, mira. Claro. Eso es como un suspiro. Ministra Jara, antes de seguir con esto, vamos a estar explicando aquí con pera y manzana todo. La señora que estaba con José Antonio Niemes en Maipú, ella trabaja en un casino. Y ella decía que había mucha confusión en ese casino con el esquema que le... Hasta ahora ella no tenía nada y puede ser lógico porque la ley empieza formalmente hoy día. Aunque hay varias empresas que se han adelantado, qué sé yo. Hay otras que están medias confundidas. Pero bueno, ¿qué respuesta se le puede dar a ella respecto de qué es lo que le tiene que decir la empresa a ella? ¿Cómo puede ejecutar eso? ¿Qué derechos tiene ella para plantearse frente al empresario respecto a esta reducción de la jornada laboral? O sea, lo primero, saludar a la señora, saludar a José. Y lo que yo le escuché es que ella entraba a las 8 de la mañana al trabajo y salía a las 7 de la tarde. Ya estamos. Estamos mal ya, porque eso significa, o sea, 11 horas. 11 horas, claro. Habría que ver cómo es su contrato, porque podrían, por esta excepción que había en la ley, que permitía evadir el derecho a la jornada laboral, que le llaman el artículo 22, quién sabe, a lo mejor la contrataron de esa forma, o le dieron turno cortado, que es la otra opción que pasa en los restaurantes, que los trabajadores tienen como una especie de jornada en la mañana. Y otra en la tarde. Y otra en la tarde. Porque hay un valle al medio que... Claro. Claro. Bueno, y además ahí aprovechemos que está José con alguien, está en Maipú, ministra, para tener a lo mejor las impresiones de la gente, consultas, preguntas. Dice que hay un artículo bien bueno ahí de Mega Noticias que habla y que dice juntar horas extra y tomar un día libre va a ser posible a partir de este día viernes. Yo lo encuentro genial ese. Lo de tener un día libre, a lo mejor, José, pregúntale ahí a quién te acompaña. A Karencita, la tocaya. Reunión ahora, Karencita tocaya. Pero Karencita, tú decías, bueno, básicamente a nosotros nos llegó un correo con horarios que no entendemos, pero estamos trabajando básicamente la misma cantidad de tiempo de antes. Nadie nos ha llamado, nadie nos ha informado. En estricto rigor, tu empresa está súper al debe con la ley. Claro, pues, o sea, yo creo que igual se deben de organizar para juntarse con los empleadores para explicarle el anexo que nos llegó. ¿Ustedes no están saliendo antes? ¿No hay una reducción sustantiva del horario en la semana? No, estamos al mismo horario que empezamos. ¿Cómo? ¿Perdón? Si tiene sindicato, pregunta a la ministra, José. ¿Hay sindicato? No. No tienen sindicato. No están sindicalizados ahí. Claro, entonces ahí hay un problema. Es más complicado. Ahí está más difícil, claro, porque cada uno tiene que ir por su parte. Es un poco, claro, no es un poco, es desigual la relación entre el jefe y el trabajador. Que le vaya bien a ella. ¿Quién más está ahí, José? Oye, que te han besuqueado, José. La gente está contenta. Más lindo. Sí. ¿A dónde va? ¿Va a trabajar? ¿A trabajar? ¿Dónde trabaja usted? Allá en Las Rejas, Santa Isabel. ¿Pero es independiente o es No, trabajo por supermercado Santa Isabel. en el supermercado? ¿Cómo se han portado en el supermercado con el tema de las 40 ¿Te horas? conoces? Hasta el momento, bien. ¿Cómo se han organizado en la empresa? Una hora nos van a dar, por ejemplo, el día viernes voy a tomarme una hora o el día sábado, que lo voy a reclamar. Ahí hay una forma, po. Sí, pues, es una forma. Ahí parece que el supermercado Santa Isabel Una hora lo en está un día a la haciendo bien, semana. ¿no? Sí, creo que sí, pero que siga igual. ¿Tienes alguna duda que te gustaría solucionar con la ministra del Trabajo que está en el estudio? Muchísimas, pero no se puede hablar mucho tampoco, así que... ¿A qué se puede hablar de todo, hija mía? Muchísimo. El sueldo, pues, mijito, el sueldo que lo tienen con el sueldo mínimo todavía casi. No ganamos. ¿Cuánto gana? Yo 4.90 sueldo base, pero te suman las otras cosas, pero igual, bajo para mí, pues. Todavía es bajo. Bajo, muchísimo. Oye, no te quiero quitar más tiempo, porque tu caso parece que está bien resuelto el tema de la... Sí, no, si eso lo tenemos claro nosotros, gracias. ¿Tuvieron una conversación sindical con la empresa? ¿Una negociación? No, en este momento hablan con nosotros, en este momento. ¿Directamente? Sí. ¿Y esto se venía implementando desde antes? No, o sea, se habla casi siempre a la última hora, nunca lo informamos. ¿Y ahora tú te vas a tomar una hora cuándo? El día viernes me tocó una hora, no sé si el día viernes o el día sábado. Yo estaba reclamando por el día sábado porque... ¿Es optativo en tu caso? No, todavía no, tengo que hablar todavía con mi jefa. Ya lo está resolviendo. Gracias, que te vaya bien. Pase para aquí. Yo voy a mi trabajo.
¿La ministra a lo mejor tiene algún punto ahí en el estudio? Sí, mientras tú conversas ahí, sabes las inquietudes de ella, José, y recibe harto cariño en Maipú. Roberto, querida ministra, son hartas las dudas. Fíjate que la gente nos está escribiendo a propósito de que el tema del sueldo, creo que va a ser un tema también siempre presente. Mucha gente hace horas extras, aumenta su sueldo gracias a la posibilidad que tiene de a lo mejor hacer otro trabajo, compatibilizarlo, hacer horas extras. ¿Qué pasa con eso? Como en Chile también se paga poco, hay que muchas veces realizar trabajo extra que contribuyen, ¿cierto?, a la productividad de la empresa, pero también a complementar un salario bajo, que por suerte este 1 de julio va a subir a 500.000 pesos en salario mínimo, así que ahí también vamos a tener una buena noticia. Pero queremos contarle a las personas para que despejen esta duda. Las 40 horas no terminan con las horas extras, o sea, pueden seguir haciendo igual horas extras hasta 12 a la semana, ¿ya? En el caso que cambia el tema de las horas extras, cambia para generar un nuevo derecho, que es que en vez que me paguen mi hora extra, yo en realidad pida que me la junten para tener hasta 5 días libres adicionales al año. Ahí hay una pregunta, ministra. El pago de la hora extra es con un 50% extra. De recargo. De recargo, ¿no es cierto? Si mi hora extra vale 100 pesos, o mi hora de trabajo vale 100 pesos, mi hora extra vale 150. Tal cual. Para explicarlo con pera y manzana. Entiendo que ese mismo formato sería para la compensación. La hora sería válida como 1 hora y media para decir cuántas horas voy a hacer para contemplar un día libre si tengo hora extra. Sí, entiende muy bien, Roberto. Ya, perfecto. ¿Sabe? Y lo que pasa es que como esta ley busca... No, es que de verdad que es súper bien explicado. Como esta ley lo que busca es que uno viva mejor, por eso todos los temas de los minutos y la polémica hay que ser muera ridícula, digamos, porque esto es para vivir mejor. Busca también otras cosas, que es conciliar, y que es que las mamás y los papás se hagan cargo, ¿cierto?, más de los hijos, estemos más en la casa, con la familia. Entonces, conciliar también es muy compatible con tener algunos días libres. Por ejemplo, que a mí me encantaría... Para las vacaciones de invierno. Yo encuentro que es tan necesario. Exactamente. Oiga, porque además los niños salen 2 semanas y uno no... ¿Y con quién los dejo? Los suegros, los abuelos. Un gran tema. Ministra, estamos con José ahí la pregunta. Adelante, José. ¿Está lista la ministra para responder? Dale. Sí, mira, más que pregunta estamos como de fiscalizadores, porque hay empresas que ya han implementado esto, lo han implementado incluso antes que la ley comience a regir, que es el caso de la señora. Sí, yo me llamo Cristina, mira, trabajo ya 3 años con la NASMAVE, acá ubicada en Maipú, tiene 3 puntos de venta, estoy haciendo publicidad gratis. No, da lo mismo. Mentira. Eso el aviso. La verdad es que estoy contenta porque ellos ya hicieron el plan y uno se siente feliz. ¿Hace cuánto tiempo que implementaron ya las 40 horas? Yo desde que entré, fíjate. Mira, ¿cuánto tiempo más o menos? Como 3 años ya llevo con ellos. Han ido reduciendo la jornada. ¿Y cómo se distribuye? Hicieron, por eso, mire, yo entro a las 10 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, 1 hora de colación. Y los sábados desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Y suma 40. Suman los 45, o sea, claro, las 40 horas. Claro. ¿Ves? Para que vea. Y ganan lo mismo, no ha habido reducción de sueldo. No, nada. No, porque ellos, como le digo, son personas dinámicas que quieren que lleguemos felices al trabajo, nada más. Esa es una lección también, ver la productividad, no solamente desde la presencia del trabajador en el lugar de trabajo, sino que también de la integridad, el espacio, Venga para acá, venga a saludarme. Gracias, que le vaya muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, ¿va a trabajar? Sí, voy a trabajar a Vitacura. A Vitacura. ¿Cómo está su situación respecto de la carga horaria? Hoy día empieza a regir la nueva ley de 40 horas. Bueno... ¿Lo ha conversado con su jefe? No, porque yo trabajo individual. ¿Usted es independiente? Sí, independiente. Ya, bueno, que le vaya muy bien entonces. Claro, porque ella maneja su propio tiempo. ¿Alguien tiene dudas con el tema de las 40 horas? ¿Alguien tiene dudas? Porque estamos resolviendo dudas. Ministra. A ver, el señor es pyme, mira, aquí puede haber algo interesante. Un pyme. ¿Cómo está? Buenos días. Saludo a la Karencita que... Saludos. Bueno, maravillosa. Oye, mira... Un hombre inteligente ella. Hace 8 años, más o menos. De ganar plata. Gracias a 2 grandes empleadores que yo tuve en mi tiempo cuando era dependiente, yo partí... ¿Empresa de qué es? Una impresiones publicitarias. ¿Usted partió con 40 horas hace cuánto tiempo? 40 horas hace 8 años cuando partí. Un visionario. ¿Ya? Yo tengo las personas que trabajan conmigo, yo trabajo 4 o 5 personas y además de eso, cuando estamos con mucha carga de trabajo, yo traigo 2 vecinas, qué sé yo, a ayudarnos también. ¿Paga horas extras? Casi nunca hago hora extra.
A mí me gusta cumplir los horarios de trabajo, los trabajos que tengo. De hecho, el día viene generalmente a las 5 ya si estamos desocupados. O sea, ¿no tenía un impacto adicional esta decisión en su empresa? El impacto lo tuve con la pandemia. Claro, ya esa otra consideración. Con el estallido. No, claro, pero en el tema horario, digamos. No me complicó porque yo me configuré en el horario de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿en qué me podría complicar esta historia? ¿En qué nos complica a veces esta historia? Ahí la ministra lo está escuchando. Es más que nada en el hecho de que yo hago todo lo que tengo que hacer como pyme, ¿no es cierto? Pagar las imposiciones, pagar los impuestos, pagar todo lo que haya que pagar. Pero me preocupa de qué manera quieren llevar este tema. ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. En el sentido de impuestos, por ejemplo. En el sentido de que nos están haciendo a nosotros apretarnos. Usted dice, ya, yo me arreglo las 40 horas, yo pago mis imposiciones, yo trato de mantener un régimen apegado a la ley, pero tengo temor que me suban en algún momento la carga tributaria. La carga tributaria es demasiado grande. Hay una duda que es razonable desde un pequeño y mediano empresario. Y claro, cuando tú ves el personal estatal, que es con quien nosotros pagamos los impuestos, y vemos que ellos no tienen esa misma carga, para nosotros nos complica. Usted como empresario hace todos los esfuerzos, adaptó su empresa a las 40 horas de hace mucho tiempo, paga sus imposiciones, trata de no exceder los horarios legales, pero tiene miedo que en algún momento venga una alza de impuestos. ¿Ven? Estamos escuchando a la gente acá en Maipú, un pequeño y mediano empresario. Vamos con la ministra ya que tiene... Transmitimos ahí la pregunta ministra, y José le cuenta la respuesta. Va a escuchar. Sí. Ministra Jara, una respuesta al PYME y vamos de nuevo con el tema 40 horas. Bueno, lo primero felicitarlo porque muestra en hechos concretos que cuando hay convicción de que el trabajo tiene que ser compatible con la vida, se puede hacer. Entonces él dice, yo partí hace 8 años con las 40 horas y además, algo bien particular, dice, trato de que el trabajo se haga dentro del horario. Dentro del horario, porque a veces muchas personas todavía piensan que estar más horas en la oficina es como ser más productivo. Claro. Y no necesariamente así. Y respecto al debate tributario, yo creo que es importante tener a la vista que cualquier propuesta de impuestos que se haga, hoy día está discutiéndose lo que se llama la prevención o el combate a la evasión y a la elusión, que no es subir impuestos, sino que es perseguir a los que no los cobran, no los pagan. Pero cualquier modificación de impuestos que se haga tiene que hacerse de aquellos que tienen mayores ingresos, que no son precisamente las pymes. Así que por ese lado yo estaría más o menos despejado, digamos. Bueno, ahí está la respuesta. Ministra, nuestros celulares, las redes sociales del programa están reventando, la gente tiene muchas preguntas. Y vamos a ir agua arriba con cosas muy básicas que la gente nos está preguntando, ministra, y que es bueno aclarar. Esta reducción de la jornada laboral es para todos los trabajadores del Código del Trabajo, y ahí profesor, ingeniero, oficinista, periodista, médico, abogado, la minería, ¿todos entran ahí? Todos. ¿Quién no está? ¿Quién está? ¿Quién no está? Vamos con una pregunta muy básica. Bueno, primero, los que están contratados por Código del Trabajo. Claro. No importa la profesión, no importa la labor, no importa el tipo de jornada, porque hay 3 tipos de jornada en el Código del Trabajo, pero que estén por Código del Trabajo. Entonces, enseguida surgen 2 preguntas. ¿Y los de honorarios? ¿Se les reduce la jornada laboral? No, porque esto es Código del Trabajo. ¿Y los funcionarios públicos están en la reducción de la jornada laboral? No, porque ya tienen 44 horas y nosotros vamos a ingresar un proyecto de ley para empalmar en la siguiente rebaja. También, claro. Entonces, estos son cerca de ¿La Fuerza Armada y Carabineros? No, tampoco, porque ellos no son Código del Trabajo, ellos tienen estatutos jurídicos propios. Exactamente. Roberto, estos son cerca de 5 millones de personas. Entonces, sin duda, hay casos que son generales y comunes y hay otros que son súper excepcionales. Son mundos distintos, la minería, por ejemplo. Sí. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. En esta rebaja de jornada son los que más me han preguntado. Sí. Vamos a preguntarle de eso, vamos a preguntarle de las horas extras, vamos a preguntar también de la posibilidad del 4x3. Sí. Pero hay preguntas también en redes sociales del mucho gusto. Vamos con ex Twitter. A ver, Pelucita, ¿qué pasa, ministra, con los docentes de colegios particulares que trabajan 45 Código horas? del Trabajo. ¿Entran en esta ley, mucho gusto, Mega? Sí. Los profesores. Claro, lo que pasa es que uno siempre con los profesores tiene a los que están en el estatuto docente, ¿no? Claro. Pero ellos caen en el sector público. Los que están en Código del Trabajo, sector privado, 45 horas y tienen que tener también la rebaja.
Oye, otra pregunta de Twitter, las redes sociales, ahí también a esta hora con preguntas. Dice, Vanesita, que la conozco. ¿En serio? Sí, de Conce. Yo estoy tan feliz, dice, en mi trabajo nos dieron 2 horas y media los viernes y es genial para mí que me voy a trabajar a otro lado. Y los tacos son horribles a 6, le queda muy lejos, ¿no es cierto? Sí. A las 6. Hoy mi primer día que miré a las 3:30. Un besito grande, la Vane, súper amorosa, trabajando. Ahora le que el mandamos José- hartos cariños. Que el José está en Maipú y a propósito de lo que dice la Vane, estaba viendo porque se veía el templo votivo atrás. Sí. Y en realidad ahí hay metro, digamos, pero Maipú está mucho más grande, hasta Ciudad Satélite, casi Padre Hurtado. Y la gente se demora mucho en llegar a la pega. Entonces el otro día nos decía una señora, yo cuando me vaya con la reducción de la jornada me voy a poder ir sentada en la micro. Claro, puedo mira, esquivar la hora Mira pico. la diferencia, Sí, cómo po. impacta en la y vida una- de las y personas. un viaje que dura 1 hora en micro o más, irse de pie, no da lo mismo que Y irse después de un sentada. día de trabajo. Oiga, aquí Así que, Carlos nos escribe buenas también. noticias. Y yo creo que apunta un poco a la fiscalización. Dice, si la empresa reduce 12 minutos diarios y no hay acuerdo, ¿qué procede? ¿Denunciar? ¿Se va a fiscalizar? Sí, claro. Mira, yo les voy a dar un número que me lo anoté hoy día en la mañanita porque se Ya, me ahí lo había ponemos olvidado a pantalla completa. a ver, varias atención. veces, claro. El 600-450-4000, que es un número en el cual se están atendiendo 4.000. hoy día las consultas que se presenten a la Dirección del Trabajo sobre aquellos que impusieron lo que debiera haber sido un acuerdo o sobre aquellos que todavía no reciben noticia, porque con todo, Karen, Roberto, hay como 3 mundos, diría yo. Los que ya tienen 40 horas, los que están en 44 horas ya debidamente informadas, sancionadas, ¿cierto?, con la organización sindical o unilateralmente rebajando 1 hora al día, y los que todavía no han dicho nada, que son cada día menos, pero que sabemos que todavía quedan algunos. Entonces, aquí se van a estar atendiendo hoy día consultas desde la Dirección del Trabajo. 600-450-4000. Sí. El director Pablo Centeno habilitó este sitio, el director del ¿Y trabajo habilitó denuncias esto. anónimas? Y denuncias Entiendo que se va a ver también, este formato sí. y el anonimato es muy importante porque Sí. Se recuerda. se entiende, Sí, ¿no? y la indemnidad, porque cuando alguien presenta una denuncia se produce una figura en la cual esa persona no puede ser desvinculada. Claro. ¿Ya? Hay varias figuras protectoras en el Código del Trabajo que son poco conocidas, como que nos falta de repente medio... Entiendo que va a haber posibilidad de Denuncia denuncias online. digitales Sí. en páginas del Ministerio del Trabajo, Sí. de la Dirección del De Trabajo. la Dirección del y la Trabajo. Dirección del Trabajo, Hay un principalmente. plan de fiscalización, pero principalmente yo diría en esta primera etapa hay un plan de acompañamiento a las empresas, porque fíjese que como esto, después que lo consideran ridículo, absurdo, imposible, salió en base a un acuerdo tan potente, una de las cosas que acordamos es sobre todo a las pequeñas y medianas empresas apoyarlas, más que sancionarlas en estos primeros días. Acordaron una mesa de acompañamiento con la presidenta de la Sí, Cámara de Comercio de Santiago además, para claro. acompañar a las pymes. Sí. Y ahí eso es bueno, porque también a veces podría entenderse como garrote, vamos al tiro, Sí. multa, qué sé yo. Sanción, Y son multas, procesos no, complejos. sí. Yo me acuerdo, yo alcancé a reportear cuando se redujo la jornada laboral de 48 a 45, 45, hace ya sí. harto rato. Y también fue un proceso, pero tampoco, fue complejo, pero tampoco bajaron los jinetes del apocalipsis como algunos pasó, plantean de no, repente cuando ocurren estas no cosas. pasó nada. Mientras, Jara, hay más preguntas Claro, de la más gente preguntas. en A redes sociales, en la red X. Aquí nos dice Héctor Díaz, Tito. ¿incluye o no el horario de colación las 40 horas? Mire, Buena pregunta recurrente, de Tito súper Díaz. presente esta pregunta. Sí. Se Héctor repite Díaz. harto, ¿ah? Mira, igual que las horas extra, el horario de colación no cambia. No cambia. O sea, Si es sigue 30 la minutos misma... mínimo, mínimo. ¿cierto? Y sigue la misma regla que había. Por tanto, no se cuenta hoy día por regla general en la jornada laboral, salvo que haya un contrato, una negociación colectiva que así lo haya fijado. Perfecto. O que esté incorporado en tu contrato y ya sea un derecho adquirido tuyo. Y por lo tanto... Sigue la misma sigue lo hora, mismo, el mismo claro. formato, y ningún empleador me puede decir, ¿sabes qué, Roberto? Tómate lo que queráis, pero que Claro. vaya a la misma hora de siempre. Eso no puede ser. No, No, está en no. el espíritu de la ley. No, para nada. No. Y de hecho eso es ilegal. Es porque, ilegal. Cuando tú tienes 1 hora de colación, tú la has pactado, por ejemplo, en una negociación colectiva, o tú ya la tenías incorporada como un derecho adquirido, no la puedes modificar unilateralmente. Por eso. Tiene que haber- Ministra, volvamos a Maipú. Está José ahí en terreno. Más preguntas de la gente. José. Sí, mira, hay preguntas y hay experiencias, algunas mejor logradas que otras en relación a la ley que comienza a regir el día de hoy. Muy cariñosa la gente que se quiere sacar fotos y todo, pero hagamos el despacho y luego yo me quedo con ustedes sacándome fotos y todo. Oiga, su nombre, Rosa Arias, Rosita, ¿dónde trabaja usted? aquí en la galería de aquí. Y, En ese AIG. ¿y cómo funciona su carga horaria? Yo ¿Se ha adaptado a la nueva ley?
Mira, la verdad es que hoy día recién hablo con mi jefe, pero no tengo ningún problema con ellos. Ninguno. Ellos son súper flexibles conmigo. ¿Van a reducir una hora, por ejemplo? Sí, pero son súper flexibles. Si yo necesito permiso para médico, me dan permiso. Ya, pero por ejemplo, en un escenario habitual, ¿a qué hora entra y a qué hora sale? Yo entro a las 6:30 y salgo a las 2. Ah, ya, 6:30, 2. ¿Ha habido algún ajuste a partir de estas últimas semanas? Recién lo veo. Hoy día lo va a revisar. Probablemente se va a dar esa instancia que habla la ministra de esa negociación, ¿no? De esa conversación entre la funcionaria y la jefatura respecto de cómo se va a distribuir esa hora, que es una instancia que debería llegar a un acuerdo. No siempre es así, pero está dentro de las posibilidades, ¿o no, ministra? Sí, claro, está dentro de las posibilidades. Pero cuando no es así, lo importante, o sea, es que quede súper claro que tiene que ser una hora al día cuando no se llega a ese acuerdo. Bueno, y es una ley, tiene que cumplirse. José, danos un segundito, hay más preguntas ahí en nuestra red social, Twitter, Twitter. Mira, atención, ya va a aparecer en pantalla. Nos escribe Margarita, Robert. Margarita dice, hola, ¿qué pasa con las jornadas excepcionales? Ah, mira. Turnos 4x3. Y 7x7. 7x7. Ya, mira, hay que distinguir. El 4x3 está, pero muy apetecido por la gente. ¿Ya? Sí, hay turnos que son más solicitados. Hay que distinguir. Esto es Código del Trabajo. Cerca de 5 millones de trabajadores. Pero dentro del Código del Trabajo hay 3 posibilidades de jornada. Vamos a poner esta aquí. La ordinaria, punto 1. En la ordinaria, en la que uno comúnmente piensa que está como de lunes a viernes, claro, que entra a las 8, sale a las 5, entra a las 9, sale a las 6, y así, sucesivamente. Esa es la ordinaria. La señora que estaba entrevistando, José, decía que entraba a las 6:30 y salía a las 2 de la tarde. Claro. Ella tenía ordinaria porque tenía 8 horas más 30 minutos de colación. Ya. Hay una segunda modalidad de jornada, que son las especiales. Y esas son las que están reguladas especialmente en el Código del Trabajo. Típico ejemplo, la trabajadora de casa particular. Y luego están unas jornadas que se califican por la Dirección del Trabajo como no ordinarias, por tanto excepcionales, y que son las que se hacen por turno, ¿ya? En el caso de los trabajadores por turno, lo que se busca es que no se suspenda la continuidad operativa de la labor. Ahí estamos hablando de la minería. La minería, puertos, principalmente la minería. Sí. Que es imposible que un señor que sube al cerro donde está la cuestión pueda ir a su casa, por lo tanto está 3, 4 días arriba y después tiene otros 4 días de casa. Imagínate, o 5 y 5, bajo el 6 campamento y 6. me demoro más de la hora en volver a el trayecto eventualmente que en subir. Y además que la actividad productiva no puede parar. No puede parar, claro. Y entonces, si tú quisieras dar esa hora, incluso para que el trabajador se quedara, no sé, durmiendo, viendo televisión, lo que él quisiera ya, hay 2 cosas que serían imposibles hacerle de esa forma. La primera es que esto se basa en la soberanía del tiempo, que es que yo decida lo que quiero hacer con mi tiempo. Y si yo estoy en un campamento, yo no voy a poder decidir necesariamente lo que quiero hacer si estoy arriba en la cordillera. Claro. Y lo segundo es que la actividad productiva hay que cuidarla. Entonces, para poder suplir esa hora, habría que construir otro campamento para otro grupo de trabajadores, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué se va a hacer? Todo este razonamiento, las mineras con los trabajadores de la minería nos hicieron una propuesta al gobierno y quedaron en tener 8 días adicionales de vacaciones progresivas al año. Bueno, sí, una buena forma y al final ahí se atiende al espíritu de la ley, que la gente tenga más descanso. Relacionado con eso, ministra Karen, hay una pregunta que tiene que ver con eso. Dice, yo trabajo en un mall, ¿Ya? ¿La nueva ley de las 40 horas afecta a los 7 domingos adicionales del año? Oye, que en general, no sé si hombre o mujer, pero en general son las mujeres las que trabajan sí, mayormente me parece que es una trabajadora. En los malls, Sí, y tiene razón. Lo que pasa es que cuando esta ley se legisló, se ha buscado atender a distintas actividades con sus particularidades. Entonces, aun cuando algunos sectores tienden, ¿cierto?, a presentar mucha queja respecto de determinados temas, el país ha estado viviendo un ajuste económico del cual nos estamos recuperando y el crecimiento, el empleo, también el consumo, muestran indicadores que van a ir al alza. Pero es cierto que es necesario fortalecer la actividad comercial y por eso lo que se hace es ampliar la posibilidad de que se trabaje los domingos durante temporada alta. Esto compensándolo con otro día de descanso. ¿Por qué? Porque el domingo es uno de los días que más se vende en el comercio. Claro. Entonces, esto es una ley que trae beneficios para los trabajadores y trae beneficios para las empresas también. Oye, volvamos a Maipú, José. Ahí, ¿qué está pasando? Cuéntanos. ¿Qué pasa, Maipú?
gente, a ver si la cámara puede mostrar. La mayoría de ellos trabajadores que van a sus lugares de trabajo. Me gustaría conversar con la gente del municipio, trabajadoras del municipio, perdón. Podemos conversar brevemente porque uno asume que los municipios, como parte, digamos, de la estructura estatal, deberían ya haber implementado esto y con bastante éxito, ¿no? Hay como una suerte como de deber legal y moral también detrás. ¿Cómo ha estado el tema de las 40 horas, amiga? ¿Su nombre? Marcela. Marcela, ¿ustedes ya sufrieron la modificación horaria? Sí. ¿Cuánto tiempo? Hace una semana. ¿Y cómo se distribuye? Salimos el día viernes más temprano. Muchas empresas lo han hecho así. Bueno, algunas municipalidades, lo estaba conversando también con gente que trabaja en el comercio. ¿Le acomoda el viernes más temprano? Es como que el fin de semana comienza antes. Sí, comienza antes. ¿Sí? Pero me acomoda. Me acomoda, muchísimas gracias. Mira, esa es una modalidad que se está usando mucho, que es una alternativa que los trabajadores valoran harto, porque una hora antes, salir un poco antes del día viernes, te alarga automáticamente el fin de semana. ¿Alguna pregunta de los trabajadores respecto a las 40 horas? ¿Algo que le quieran comunicar a la ministra del Trabajo? ¿Alguien aquí? A ver, aquí hay una señora. ¿Su nombre? Roder Mancillas Díaz, la Municipalidad de Maipú. A mí me conoce hace mucho tiempo cuando salía en televisión por el Roberto Sepúlveda. Ya, Rodrigo. Ya, pero estamos con las 40 horas. ¿Cuál es su duda? Es que quería hablar contigo. Mira, hacen 6 años que no me paga la Municipalidad de Maipú. Traje todos mis papeles. Fui a la... aprovecho ¿cómo se la llama? oportunidad de hacer su... Entiendo. Mi amor, Mira, necesito que me ayude. yo te voy a ayudar. ¿Cuál es tu nombre? Yo entiendo. Ya. Dame un segundo. Ok, mira, dame un segundo. ¿Me podrías esperar unos minutos de que yo termine este móvil y te escucho? De todas maneras, ¿ya? Porque estamos en la... yo te voy a escuchar. ¿Te voy a escuchar? Sí, te voy a escuchar. Ya. Roberto, tú tienes algunas preguntas. Muchas gracias. Más preguntas, ¿no? Que la verdad es que nuestras redes sociales están explotando. Ahí toda la gente preguntando. Hay muchas preguntas. Ministra Jara, vamos a ir con Twitter o X. Hay una pregunta también que está siendo muy recurrente. ¿Ya? No sé si está ahí la vamos a tener. Yasna. Esta pregunta se ha hecho harto. ¿Es necesario efectuar una modificación, un cambio en el contrato del trabajador a propósito de este cambio en el esquema, en la cancha, en el rayado de cancha? No, la ley establece que este cambio opera haya o no una modificación del anexo, porque la ley incorpora esto. No tienen que ponernos ningún anexo, nada. No, es una frase que se usa en el derecho que dice, por el solo ministerio de la ley, así como bien misterioso, pero por el solo ministerio de la ley, estos cambios se entienden incorporados. Ahora, muchos están firmando anexos, haciendo anexos, pero es la ley la que así lo dispone, entonces... Basta solo con la ley publicada, establecida. Sobre eso mismo, ministra, aquí hay alguien que dice que es directora de un jardín infantil, nos llegan muchas preguntas y consultas. Dice, el empleador me envió contrato para pasar a jornada. ¿Puedo negarme a firmarlo? ¿Tiene consecuencias si no firmo? Supongo que esa persona estaba con artículo 22. Sí. Ya. Lo que pasa es que ahí me gustaría explicar una cosita. El artículo 22, a ver, primero, que tener jornada es un derecho laboral. Las personas a veces, como hemos nacido después que estos derechos laborales se han conquistado, pareciera que siempre existieron, pero no, costó mucho, mucho, mucho tener derecho a jornada. De hecho, costó vidas de trabajadores que lucharon por esto. Dicho aquello, hay jornada, el artículo 22 lo señala, que es el horario en el que yo entro y el que salgo, que estoy a disposición del empleador y el empleador me puede exigir a mí la pega que tengo que hacer. Pero la ley le generó una ventana por donde se escapa el derecho a jornada, que es el inciso segundo. Entonces, muchos trabajadores están sin jornada, muchos en Chile, como 500.000. Aquí vemos varios. Muchos en general y en el sector de las comunicaciones muchos también, más todavía yo digo, o sea, un buen porcentaje, a eso voy. ¿Y qué es lo que significa eso? Porque a veces cuesta darle una vuelta a la tuerca, porque dicen, a mí me han dicho mucha gente, es que yo nunca puedo parar de trabajar porque siempre tengo que saber lo que pasa en las noticias. Claro. Por ejemplo, pero bajo esa lógica usted no podría dormir, pues, porque siempre tiene que estar informado. De hecho, no podría ir al baño. No dormimos. Claro. Bueno. Apasionado por nuestro trabajo. Conclusión de esto, hoy día el Código del Trabajo, que es un gran avance para los derechos laborales, reduce la posibilidad de no tener jornada. No es que yo, cuando no tenía jornada, soy libre y hago lo que quiero con mi horario, sino que al revés. Por ejemplo, si a ti te llaman a las 3 de la mañana y tú no tienes jornada, tú no tienes derecho a ningún reclamo. Tú estás obligado a contestar, porque estás siempre a disposición del jefe. Entonces, la ley de jornada protege a la trabajadora.
a propósito de la pregunta. Es una protección hacia ella. Y hay una pregunta que tiene que ver no solo con los medios de comunicación, sino que con todos los trabajadores que estaban en este artículo 22. Este artículo que exime de una jornada laboral por las condiciones del trabajo. Esta ley obliga a la empresa y sus trabajadores a que estos empleados que estaban en el artículo 22 ahora pasen a marcar tarjeta, o puede haber un híbrido, o puede haber una conversación. ¿Cuál es la solución que plantea la ley frente al artículo 22? Entiendo. Mira, la ley establece lo siguiente. Primero, ¿quién puede estar sin jornada? El mero, el mandamás, el jefe. El jefe, el gerente, gerente, ¿cierto? El que tiene las facultades de administración. Usted decía el otro día, daba un ejemplo para ejemplificar bien, porque jefe, hay muchos jefes. Sí, pues. De hecho, yo tengo un grado de jefatura, que yo digo que yo soy tijera Es y jefe goma. igual, es no jefe. corto ni pincho. Es jefe. No, No, corto ni pincho. no Pero usted desconozca su jerarquía. Dígalo. pero usted da un ejemplo muy bueno, que decía, para ejemplificar esto, un jefe es alguien que pueda despedir gente. Daba ese ejemplo. El mero. En el fondo, el que está arriba, claro. Perfecto. Y el que no es jefe de esas características, por ejemplo, es un supervisor intermedio de una empresa de aseo. Que lo pongo como ejemplo porque de eso hemos recibido algunas consultas. Porque igual dice jefe del turno 5, pero es jefe del turno, no es el que tiene facultades de administración en la empresa. Claro. Hay otro que se cree en jefe. Claro. No lo sabe. Sí, claro. Hay de todo. Entonces, siempre. Siguiendo la idea, estamos hablando del artículo 22. Ay, perdón. Que hay varios trabajadores. Sí. La ley jefe los lleva a... Tiene que... Ya, primero volvamos de nuevo que se me... Los jefes. Entre los que se creen jefes... Solo los jefes podrían quedar experiencia. con el artículo 22. Ellos y los que no pueden ser fiscalizados directamente por la naturaleza de la función que cumplen. Porque no están, porque andan... Sí, pues claro. Ahora bien, acuérdense ustedes que esto salió cuando la gente tenía que ir a firmar un librito a la oficina para marcar la asistencia o meter, ¿se acuerdan esos tarjeteros que habían o no? Sí. Que uno hacía... Algunos le iban haciendo como un hollito como la polla gol. Sí. Yo me acuerdo, bueno. El tema... Ahora es digital, muchas veces. Y ahora es remoto. Por eso, por ejemplo, tú puedes hacer teletrabajo o trabajo híbrido, unos días en la oficina, unos días en la casa, con estos sistemas que se conectan a tu computador para el control horario. Entonces, hay otras tecnologías. Bueno, igual la pandemia, el estar confinado, o sea, se cambiaron los modelos de trabajo. Mucho absolutamente. Roberto, ¿hay ahí algunas gráficas? A lo mejor podemos mostrar ahí a pantalla completa para que podamos explicarle bien a la gente que no está viendo. Esta gráfica que nos ha traído la ministra, que están además en las redes sociales, yo la he visto, son muy buenas. De hecho, algunas las he copiado ahí para nuestros trabajos periodísticos. Artículo 22, lo que estábamos hablando, inciso segundo del Código del Trabajo, dice la ley de 40 horas busca proteger el derecho a jornada laboral, por lo que restringe el uso de esta norma, que es lo que nos explicaba usted, ministra. Esta norma la restringe, regula la exención de la jornada a solo la alta gerencia, lo que sea usted, los menos jefes de alta gama, y quienes no están bajo fiscalización superior inmediata según la naturaleza de sus funciones, no encontrándose en dicha situación quienes son controlados directamente o por medios tecnológicos. O sea, estas personas de igual forma entonces van a tener una jornada que se va a tener que reducir. Y ahí, y ahí la empresa tendrá que ver la fórmula para contar esas horas, ¿no? Claro, porque en el fondo el que no tiene jornada está siempre a disposición del empleador y tampoco tiene 40 horas. Ahora, esa que no puede estar bajo fiscalización superior inmediata es un concepto un poco más complejo que solo marcar la asistencia, sino que también es recibir instrucciones, ¿cierto? Y tener una supervisión directa, pero evidentemente esto restringe mucho este uso abusivo que se hacía del 22. Y yo quiero reivindicar el 22, porque el 22 en realidad es el derecho a la jornada. El inciso segundo, o sea, arreglón seguido, es donde está la excepción por la que se nos arrancaba ese derecho. Ya, perfecto. Vamos a Maipú nuevamente con José Antonio Neme, que está con gente y preguntas. Está partiendo hoy día la nueva ley, la ley que regula la jornada laboral. Me llega una pregunta bien interesante, yo no lo había pensado. Dice José Antonio, muy buenos días. ¿Le podrías consultar a la ministra qué pasa en el caso de las personas que están trabajando en el censo? Tengo a mi hijo ahí y la verdad es que la situación es bastante larga, con horarios a veces bastante inestables. No sé si ellos están sujetos también a esta norma. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, el tema de las horas extra. La hora 41 se comienza a pagar como horas extra. Hay mucha gente que le preocupa que las 40 horas le impida
hacer horas extra, que en el caso, digamos, de muchos son un complemento importante para el sueldo. Sí, así que le dejo yo ahí esas dos dudas. Entonces, bien, José, lo del censo, que es algo bien puntual, ¿no es cierto? Y lo de las horas extra. Sí, mira, lo del censo estoy pidiendo que me comenten cómo están siendo contratados ellos, pero nos van a contar al tiro. En lo de sueldos, dos cosas. Lo primero es que se pueden hacer las horas extras tal cual, hasta ahora, digamos. Máximo diario, 2 sí, horas. tal cual, el mismo régimen. El mismo formato de siempre. Mira, tiene dos cambios. Uno, que es el tema que les contaba, que uno puede pedir que en vez que se la paguen, se la compensen y tener día de permiso, que por lo menos a mí esa es la modalidad en lo personal que más me gusta. Sí. Y el otro cambio que tiene es que las trabajadoras de casa particular hoy día hacen hasta 15 horas extras y van a pasar a 12 horas extras. Igual que todo, porque siempre había una mirada muy clasista en torno a la regulación de las trabajadoras de casa particular. Una distinción. Hay que decirlo con harta vergüenza, digamos. Siempre han estado atrás y ahora están igual que todo. Y lo segundo es que en relación a los sueldos y al valor de la hora, se mantiene el salario. Lo digo porque la ley tiene un artículo expreso donde dice la rebaja de la jornada laboral no es motivo para reducción del salario. Claro. Y eso es súper importante, dejarlo pero súper claro. A nadie le pueden bajar el sueldo porque va a trabajar una hora menos en la semana. Sí. A nadie. Ministra, perdón. El tema de la hora extra nos está llegando también mucha pregunta. Ya. Para que quede súper claro, entonces, la ley permite dos caminos, dos modalidades. Que le paguen por la hora extraordinaria o, si uno quisiera, y la que le gusta a usted, es que juntar hora extra y compensarlo con días libres. Esas son las dos medidas. En el caso del pago, eso es un 50% más de lo que vale mi hora, con un tope de 2 horas. Una pregunta, si en un trabajo ocurrió algo ese día que implicó que un trabajador tuvo que estar más de 2 horas extra trabajando, no sé, un banco, un balance, qué sé yo, tuvieron que quedarse hasta las 11 de la noche. ¿Qué pasa con esas horas por sobre las 2 horas extra que permite la ley? Esas horas no están dentro del marco de la legalidad. Ya. Ese es el punto. Entonces, ponerse en esa situación es como regular algo que no está regulado. Por lo tanto, el empleador tiene que buscar que si va a ser un día excepcional, que sus trabajadores tengan que pasar el horario laboral, que no topen las 2 horas. Claro. Lo que pasa es que estas normas buscan proteger a las personas. A veces hay labores en las cuales se requiere, ¿cierto? No sé, en la extracción agrícola. Y en ese caso se requiere, por ejemplo, hacer la cosecha. En ese caso ellos tienen jornadas especiales. Por eso señalaba el Código del Trabajo tiene la jornada ordinaria, que es la que tiene esta regulación de las 2 horas extra, las especiales y la extraordinaria. Es bien flexible nuestro Código del Trabajo. Aunque siempre algunos alegan que no hay flexibilidad, la verdad es que es bien flexible, más de lo que uno quisiera, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores quedan bastante desprotegidos. Ya. Ministra, tenemos más impresiones. Bueno, estamos con el José Maipú, están llegando Twitter, hay aquí algo en nuestro chat. Mire, por favor. Del censo les voy a quedar en deuda porque tenemos que buscarlo bien para dar una buena respuesta. Mire, Ingrid está escribiendo aquí, dice, ¿cuántas horas extras puedo hacer diarias con la nueva ley? Mira. Las mismas, Ingrid. Oye, esta pregunta salió. Se repite harto, sí. Entonces, recuerden que horas extras las mismas, 2 horas al día, 12 horas a la semana, con 2 modificaciones. La primera es que puedo pedirla como compensatorio y puedo acumular. O sea, yo podría acumular una tarde, por ejemplo, pero podría acumular más tiempo y sumar los 5 días que señalaba. Y igual rico, yo encuentro, no sé. Bueno, sí, claro. Y lo segundo es que pasan, yo diría, en un momento histórico en el que hoy día empezamos el camino a tener esta demanda cumplida histórica del movimiento de los trabajadores, que son 8 horas para vivir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. En este camino que estamos, además, van las trabajadoras de casa particular juntos con todos los trabajadores de Chile, que siempre estuvieron atrás. Están consideradas. Y recién en el gobierno de la presidenta Bachelet se les empezó a regular, a emparejar un poco la cancha, ¿no? Sí, ministra, dice los trabajadores del transporte público, ¿se les va a aplicar o no esta rebaja progresiva? Porque dice que hasta el 2028, hasta el 2028, al parecer, por un dictamen no se les aplicaría. No, no es por un dictamen, es por la ley. Por la ley. Y es por una necesidad pública. A ver, hay que distinguir. Los trabajadores que están directamente en el transporte público, ellos van a entrar después, lamentablemente para ellos, pero por un bien público que hay que proteger y que es el transporte de las personas. Hay escasez de choferes en nuestro país, eso es una realidad y la gente en región en particular lo vive. Yo me acuerdo el diputado Cuello siempre, cierto, en el Congreso plantea el tema del proyecto Que Pase la Micro.
Porque hay problemas de locomoción colectiva en el sur también, el senador Espinazo, o sea, distintos parlamentarios. Por falta de chofer. Por falta de chofer. Entonces, ellos van a tener que esperar. No así sus compañeros de trabajo, que son los que hacen el soporte administrativo, la gerencia, la secretaria, ¿cierto? Ellos van a pasar de 45 a 44. Perfecto. Estamos respondiendo todas las preguntas, ministra. Esto también fue conversado con los gremios, con los sindicatos del transporte. Estamos respondiendo todas las preguntas porque hoy ha partido la ley que reduce la jornada laboral de los chilenos, que va a ser una ley progresiva, va a llegar en algunos años más a las 40 horas semanales, pero hoy parte con una reducción de 1 hora, de 45 a 44 horas. Esto tiene muchos vericuetos, muchas cosas que hay que responder y por eso estamos con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Y por eso también estamos en terreno, con la gente, con las preguntas de la gente. Y estamos en la comuna de Maipú con José Antonio Neme. Adelante, José. Oye, tengo una pregunta que también llega por redes sociales, me llega a mi WhatsApp. La gente está aquí muy interesada en el tema. La mayoría de los casos que nos hemos encontrado aquí en Maipú, y me llama la atención de manera positiva, son personas donde las empresas, ya sean grandes, pequeñas o medianas, han implementado, han ido probando algunos ajustes horarios antes de que la ley comenzara a regir, que me parece óptimo. Una buena noticia dentro de todo. Quería una pregunta para la ministra que tiene que ver con servicios básicos, servicios esenciales. Pienso en servicios de salud, por ejemplo, situaciones de enfermería, TENS, personas que trabajan en administraciones que tienen que ver con seguridad pública, los mismos periodistas que también trabajamos en un terreno bastante particular, que no es un trabajo de horario habitual o de oficina o donde uno pueda controlar muy bien los horarios, porque la naturaleza de la labor es distinta quizás y se requiere una mirada un poco más flexible desde el punto de vista de las horas, ¿no? Por varias razones. ¿Qué pasa con esos trabajos? Pienso en una enfermera que trabaja en un servicio de urgencia, un médico que trabaja en una clínica, pienso en personal que trabaja asociado a seguridad, por ejemplo, en un municipio, los mismos periodistas que tenemos cierres a veces o semanas donde hay una carga informativa un poco más alta. ¿Cómo funciona para nosotros esta nueva ley? Pregunta entonces, ministra. Bueno, sí. Mira, lo primero es señalar o reiterar que esta es una reforma que beneficia a los trabajadores que están en el Código del Trabajo, ¿ya? Lo quiero comentar porque delante había una señora de la municipalidad que decía que ella ya estaba con 40 horas, pero seguramente ella debe estar contratada por Código del Trabajo, ¿ya? Y no por el estatuto municipal, digamos, estatuto administrativo. El estatuto municipal, que tiene un nombre particular que justo en este minuto se me enredó en la lengua. Claro. Dicho eso, la gente que trabaja por turno, y está calificada como jornada excepcional, su reducción se produce en días. Se acumulan las horas y son días, ¿ya? La gente que trabaja por turno, pero está calificada como ordinaria, porque esto también puede ocurrir, o sea, que tú trabajes. Lo que pasa es que una cosa son los turnos por día arriba en la cordillera, en la minera, y otra cosa son que sean turnos, por ejemplo, en una clínica, donde efectivamente yo trabajo de 7 a X horas. Turno de 24 horas, a veces los doctores, enfermeras, en ese matronas. caso, esas personas también tienen derecho a la reducción de la jornada. Entonces hay que ver, si la jornada está calificada como ordinaria, va a bajar de 45 a 44. Si está calificada como excepcional, tienen mecanismos excepcionales que lo que buscan es que se reduzca por día. ¿Para qué? Para no afectar la continuidad de la labor y para que la persona pueda disponer de su tiempo. Ministra, hartas preguntas, bueno, son casos tan particulares. Uno dice, bueno, estamos publicando además ahí este teléfono para que usted, si tiene dudas, las haga, si después necesita además, no decía la ministra una fiscalización, pero sí enseñar, acompañar. Claro. Al principio, porque también hay fiscalización. Después habrá agarrotes. Habrá también después sanciones y debe haberlo sin duda. Ministra, aquí dice, a los que trabajan en limpieza en edificios, ¿también tenemos ese derecho, dice, de las 40 horas? Pregunta que llega al WhatsApp del equipo. Hartas personas han hecho esa pregunta, los conserjes también. Y sí, tienen esa... Lo que pasa es que ellos son contratados por Código del Trabajo. Ellos, más que turno, lo que tienen son horarios distintos. Porque, por ejemplo, un conserje, claro, o alguien que hace el aseo, entra más temprano, o un conserje que trabaja de noche, pero tiene jornada. Entonces ahí las comunidades de copropietarios tienen que adaptarse para precisamente ir absorbiendo esta reducción de jornada laboral en el tiempo. Por eso esto no se hizo de una. Y yo creo que en eso también hay que ser bien empático desde el otro lado, porque la aspiración de las personas que trabajan 45 horas a la semana era pasar a 40 horas de una. Claro. Entonces se hizo con tiempo y con gradualidad
para cuidar el nivel de las remuneraciones y para que las empresas tuvieran tiempo de adaptarse. Pero si no se adaptan y esperan hasta última hora, evidentemente que a última hora es como ir a pagar el permiso de circulación el último día. A último minuto. José está llamando desde Maipú. Te escuchamos, José. Más preguntas. Sí, tengo una pregunta. No sé si la hicieron, no sé si la hicieron, y si la hicieron pido disculpas porque puede que la hayan hecho, pero en el caso de las funcionarias de casa particular con régimen adentro, es decir, esas personas que trabajan, digamos, en casa particular, puertas adentro, que bueno, hay muchos casos que todavía es un rol que va desapareciendo, pero todavía existe. Es difícil, siempre ha sido difícil para las funcionarias de casa particular todo, porque fiscalizar adentro de una casa particular es muy complejo. ¿Qué se puede hacer en ese escenario? Es verdad, es difícil y ha sido difícil fiscalizar, porque ustedes se acuerdan que, como señalaba en el gobierno de la presidenta Bachelet, se trató de ir emparejando un poco la cancha. El presidente Boric lo que nos ha pedido es igualar normas, pasar esta parte de intentar emparejar, ahora ya igualar, pero si uno lo ve en retrospectiva, la fiscalización dentro de los hogares ha tenido una judicialización importante donde ha ido prevaleciendo la idea de que la dirección del trabajo no se puede meter en la casa. Y por tanto el problema es que ese trabajador queda sin lo que no debiera hacer. Lo que pasa es que son bienes jurídicos que ahí compiten, ¿no? La privacidad con el derecho laboral. Los límites ahí son medio extraños. Ahora, ministra, tenemos aquí una lámina. Tenemos aquí eso. Si quiere la explica usted misma. Tenemos acá una situación bien... Para la trabajadora de casa particular, que es la pregunta que hace José Antonio, desde Maipú. Las puertas afuera primero. 45 a 44 horas. Pasando de 15 horas extras a 12 horas extras. ¿Ya? Las puertas afuera, porque las puertas afuera están en jornada ordinaria. 45 a 44 horas. Claro, ahí el esquema como de uno que va a un trabajo, entra una hora y sale una hora. En ese caso, entonces... ¿Sabes qué? Hay mucha gente que está puerta afuera que en realidad tiene jornadas incluso menores, porque como que cuando hay alguien puerta afuera, no necesariamente es porque uno necesite que esté al cuidado de los niños. A veces porque necesita alguien que lo ayude con el aseo, la alimentación. Entonces hay cierta ahí, yo diría, cumplimiento ya más anticipado. En puertas adentro es donde hay dificultades, porque puertas adentro, les quiero decir que lo que nos han dicho los sindicatos de trabajadores de casa particular, nosotros nos reunimos con ellas habitualmente los domingos, porque es el día que pueden ir al ministerio. Y hay 3 sindicatos, miren, Sinducap, Sintracap y ANECAP. Hoy día con muchas socias extranjeras que se han ido también empoderando de sus derechos laborales. Ellas, las trabajadoras de casa particular puertas adentro, no tienen jornada de trabajo. Por eso hay problemas, porque en el fondo es como muy atrás la legislación. A veces puede prestarse para abuso. Ellas aclarado eso, tienen jornada de descanso, 2 días de libre disposición al mes con derecho a remuneración. Ellas se pueden acumular. Un mínimo de descanso que son 12 horas, de las cuales 9 deben ser continuas para resguardar el sueño de ellas, pero significa a la inversa que pueden trabajar 12 horas. Entonces, nosotros vimos esta fórmula que son 2 días adicionales de descanso al mes con remuneración, que se pueden juntar hasta en 3 meses, para que, por ejemplo, si no son del lugar donde están trabajando, puedan viajar. Perfecto. Respondida entonces la pregunta de José Antonio NM desde Maipú. Vamos a Providencia. Atención, Providencia, porque está Darinka. También, la Darinka Marcich está ahí, tiene una pregunta de un trabajador ahí en la comuna de Providencia. Hola, Darinka, ¿cómo te va? Hola, Dari, buen día. Buen día. Hola muchachos, buen día ministra. Yo le estaba diciendo acá a Roberto que usted es muy simpática, así que cualquier cosa que le diga, que le pregunte nomás, ¿cierto Roberto? Bueno, aquí tenemos 3 casos, se podría decir. Él, que es trabajador de la salud, que no sabe bien cómo va a funcionar el sistema. Su polola, que es trabajadora de la educación, es profesora. Y su mamá, fíjense, que tiene libre lunes y martes en la normalidad. Entonces, bueno, hay varias cosas que se están juntando acá. Yo no sé si tienes alguna duda para darle a la ministra, ya te hice la introducción, querido Roberto. Bueno, yo más que nada quería preguntar por el tema de los profesores. Me llama la atención. Yo le pregunté hoy día en la mañana a mi polola si es que ella va a tener alguna disminución en su horario laboral y me dijo que no rigen ella. Entonces quería saber cómo funcionaba ese tema para los colegios públicos, digamos. Claro, y eso es porque esto es, de nuevo, Código del Trabajo. Claro. Y los trabajadores de colegios públicos tienen el estatuto docente. Estatuto docente
Ahora, nosotros tenemos un compromiso con los funcionarios públicos porque el presidente lo que nos señaló es que esto tiene que ser un beneficio para todos los trabajadores del país. Pero sin duda, por ejemplo, hay que resolver cosas que no son poco importantes, por el contrario, muy importantes. En la salud pública, los turnos, porque evidentemente no puede dejarse de atender a la ciudadanía. En los colegios, el número de horas lectivas, que también hay que hacerse cargo de eso. Entonces, en esas tareas hemos estado este tiempo preparándonos. Darín. Sí, muy cortito, chiquillo. En el caso de su mamá, por ejemplo, está clarísimo entonces lo que pasa con los profesores ahí. Pero en el caso de su mamá que trabaja sábado y domingo también y que tiene libre el lunes, martes, Roberto, tú me comentabas que la idea era reducirle una horita el sábado. ¿No? Eso es lo que me comentaba. Sí, o sea, yo lo que escuché de ella es que una hora el día sábado le iban a rebajar, pero igual tiene que arreglar esa hora durante la semana. No sé muy bien... ¿Devolverla? Como devolverla, o si es que no, igual le afectaba como, digamos, en su remuneración. Yo creo que acá, ministra, no hay mucha claridad tampoco de los trabajadores con respecto a sus propias empresas, ¿no? De qué es lo que van a hacer al día de hoy día no tienen claridad de cómo lo van a implementar tampoco. ¿Qué pasa ahí en ese caso, ministra? Bueno, mira, de lo que nos cuenta, ¿cierto?, el amigo, igual hay varias dudas que quedan, pero evidentemente la reducción de la jornada laboral, si no hay acuerdo, debe ser por una hora un día a la semana, independiente porque de que sean días distintos a sábado y domingo, digamos, que el sábado y domingo también trabaje, igualmente su jornada es así y tiene que reducirse una hora, pero además, en el caso de lo que ella plantea, no habría una compensación en la semana, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido, claro. Y la ley regula expresamente que las remuneraciones no pueden bajar, ¿ya? No pueden bajar. Yo creo que eso es súper importante tenerlo a la vista, porque no es que haya sido solamente parte del acuerdo, en el espíritu de la ley, sino que bueno, da las dudas que a veces aparecen o las interpretaciones que hay, mejor colocarlo letra a letra. Y que sirven también para darse cuenta, mira lo que comenta él, recién le decía a la Darín, su mamá que trabaja sábado, domingo, las tres, usted mencionaba 3 grupos de sindicatos que negocian por las trabajadoras de casa particular, en lugar de negociar en bloque a lo mejor. O sea, ellas igual ahora se están uniendo en una federación. Se están uniendo más, o sea, falta... O sea, hay hartos temas ahí. A través de esa organización pueden también tener logros como que de hecho los han tenido. Y los han tenido. Partieron con el gobierno de la presidenta Bachelet. El salario mínimo, imagínese, una pregunta de Twitter. Tengo varias preguntas respecto de algo que se promocionó mucho cuando se estaba trabajando esta ley en el Congreso, que es la posibilidad de tener un día libre en la semana, trabajar 4 y descansar 3. Oye, no se promocionó mucho, sonrisa, lo que pasa es que a la gente le gustaba. Lo dice con mucha... Nosotros no lo... Oiga, claro, no éramos nosotros los que lo promocionábamos. Es una maravilla. 4x3, sí. Hay varios países que lo implementan, ¿no? Hay varios países en Europa sobre todo. ¿Sabes? Lo que pasa es que había un proyecto de ley que decía 4x3 y había otro de 40 horas. Claro. Entonces, nosotros dijimos mejor juntarlos, pero prima 40 horas y en algunos casos a lo mejor se podrá 4x3, que sería el sueño del dejarlo tigre. súper claro a la gente, ministra, que eso solo podrán hacerlo las empresas adelantadas que voluntariamente ya llegaron a las 40 horas. Claro, porque eso rompe la regla de que tú trabajes las 8 horas al día y te permite trabajar hasta 10 horas, pero no como hora extra, sino que horas normales. Es una flexibilidad. Claro. Yo puedo trabajar, por ejemplo, lunes, martes, miércoles y jueves, las 10 horas del formato antiguo, por decirlo, pero el viernes lo tengo libre. Qué buena esa pega. Qué rico. Esa sería la posibilidad, ¿no? Sí. Y eso, entonces, y hay muchas empresas que tienen este sistema ya de 40 horas, por lo tanto ellos ya pueden conversar con sus trabajadores. Ellos ya pueden. Pero tiene que ser negociado, porque a lo mejor hay alguna empresa que necesita que igual el trabajador vaya el día viernes, a lo mejor martes o... O sea, esto tiene, yo diría, primer requisito es legal, que es que efectivamente ya tengan 40 horas, porque si no, no se pueden hacer jornadas ordinarias de 10 horas. Claro. Serían 2 horas extra las que habrían ahí. Pero en segundo lugar, además, la empresa, por la naturaleza del servicio que produce, que presta, tiene que poder hacerlo. Porque, por ejemplo, una empresa de atención continua, a público, claro, no es posible. Claro, probablemente nosotros los periodistas estamos a estar complicados con eso. Complicado con la implementación de eso. Ministra, aquí sigue más preguntas. Fíjese, cortito, dice, mi esposo trabaja en construcción de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Entonces, ¿él tiene que salir todos los viernes una hora antes o solo un viernes? Es lo que me pregunta que alguien... No, lo que pasa es que la jornada es de 45 horas semanales. Entonces, el ajuste se tiene que hacer a la semana, ¿ya? Claro, en la semana. Claro. Hay Por tanto, preguntas. en ese caso que a todo esto esa persona trabajaría
10 horas diarias de acuerdo a lo que está contando. Entonces, a lo mejor le tienen contado una colación más larga. Algo pasa y por eso los casos son muy particulares. En ese caso, tendría que, de acuerdo a la pregunta, bajar 1 hora una semana. Y quiero decir algo, no todos tienen que ser los viernes, porque yo ya me estoy empezando a preocupar de este viernes. Es que todo el mundo quiere esa hora día viernes, no es natural. Es natural. Estamos viendo la implementación. Hoy día, aparte, la reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas. Estamos respondiendo todas las preguntas. Y llegan preguntas por redes sociales a través de la red Twitter o X ahora. Nos escribe Carola Consolo. Mucho gusto, Mega. ¿Se puede pagar por minuto extra? O sea, si yo hice 15 minutos extra, ¿me pagan 1 hora o los 15 minutos? Porque así nos están pagando. Mira qué buena pregunta. Sí, bueno, esto no tiene nada que ver con reducción de jornada. Solo para que se sepa, digamos, pero se pagan los tiempos efectivamente trabajados. Y en ese caso... Todo lo que se trabaja entonces. Sí. Por lo tanto, sí, la respuesta es sí. Sí, claro, porque... Se puede pagar por minuto extra. Claro, pero míralo a la inversa. Si tú trabajas 1 hora con 15 minutos, te tienen que pagar la hora y los 15 minutos. No solo la hora. ¿Me entiendo, no? Sí. Ah, ya, perfecto. Ministra, más preguntas a través de nuestra red social, ahí, ex Twitter. Aquí está Constanza que nos escribe. Dice, ¿qué pasa con las que tenemos el horario de amamantamiento? Trabajan 39 horas semanales. Mira, un caso importante porque representa a muchas mujeres que están ahí en la etapa de la crianza, ¿no? Mira, de esto quiero decir 2 cosas, Karen, porque me vi muy sorprendida estos días. Antes de lo que nos pregunta Constanza, que lo voy a responder al tiro, una de las personas que presentó reclamo decía, a mí en la empresa me dicen que no tengo derecho a la rebaja porque yo ya tengo derecho de amamantamiento. Que es el derecho, ¿cierto? Que en realidad es de alimentación, y quiero decir esto también, porque uno dice amamantamiento como si la alimentación fuera solo responsabilidad de la madre. Tenemos que ir también nosotras ahí contribuyendo a ese cambio. Bueno, esas personas tienen igualmente su derecho a reducción de jornada cuando están en 45 horas semanales, ¿ya? En el caso de Constanza, no, porque la reducción es de 45 horas semanales hacia 44 en este caso. Ella está ya en 40. Entonces, ella tiene dentro de su jornada la hora de amamantamiento. No sé si me explico, o es medio enredado. Sí, ya entendió. Yo al menos lo entendí. Sí, ahí la respuesta es absolutamente para Bueno, ahí está la respuesta para Constanza. Una pregunta también, es que en el mundo laboral hay tantos mundos. Estimados, quiero aprovechar que está la ministra, tengo una duda respecto a reducción horaria. ¿Cómo se aplica esta regla con los trabajadores que realizan funciones en terreno como yo? Venta a nivel nacional y cuando no estoy en terreno mi contrato dice teletrabajo. Distribuye. ¿Igual deben hacerme el anexo y reducir horas? Ah, mira, el señor que te escribe, Roberto, es posible que hubiera estado contratado por lo que se llama el 22. Claro. El 22, inciso segundo, 22, claro. Porque ahí ese artículo se ponía en el caso como del vendedor viajero, usa otros nombres, pero a esos casos se refería, claro. Hoy día hay otras formas de control de horario. Entonces, la pregunta es si él tiene supervisión directa o no, ya sea a través de control horario, órdenes directas, es como instrucciones que se le emiten, es un concepto más complejo. Entonces, en principio, si él tiene, no es el teletrabajo o el que vende en terreno lo que hace que él esté o no esté dentro de la jornada. Si él está dentro de la jornada, va a tener rebaja. Si no tiene jornada, no tiene rebaja. Claro. Pero lo que hace que tenga o no tenga jornada es si tiene supervisión. Fiscalización directa. Ministra, estamos con Darinka. Sí, estamos con Darinka Marcich. Ha estado varias veces ahí en este tema y por supuesto tiene más inquietudes. Estamos en vivo contigo, Dari. Sí, lo que pasa, muchachos, es que bueno, hay varias personas que me han escrito sus inquietudes. Yo también las he anotado que no han querido salir por vergüenza en la televisión. Y hay una que se ha repetido harto, ministra. Es que, a ver, ¿qué pasa con el artículo 22? A ver, ¿pero en qué sentido? Hay muchas empresas que quieren dejar este artículo 22 y la pregunta de la gente es, ¿se elimina efectivamente el artículo 22? ¿Se reevalúa? Eso es lo que la gente hoy día está teniendo harta duda, es lo que más se ha repetido por lo menos acá en Providencia. Ya, pregunta entonces ahí de la Darinka que va recogiendo. Hay gente que, claro, se acerca, le hace su inquietud, otras que manda sus preguntas. Hay varias que tienen cosas en común como esta que se repite harto. Lo primero que quiero señalar, Karen, que me alegra que estemos discutiendo el 22 porque ha estado normalizado tanto tiempo no tener jornada. Sí. Nos dice a nosotros. Hola, ¿cómo estás? Ha estado tanto tiempo normalizado y costó tanto tener jornada y yo de verdad que hoy día quiero reivindicar que hoy día empieza por fin el anhelo
por cierto, va a tener ahí sus dudas. Son 5 millones de casos, siempre hay un caso distinto al otro. Pero el 8 horas para dormir, 8 horas para vivir y 8 horas para trabajar. Gran anhelo del mundo de los trabajadores y que es tan necesario para tener tiempo para uno. Soberanía del tiempo, así se llama. Y para los hijos, cuando a veces hablamos tanto de seguridad pública, que es muy relevante para el país, pero invertir en los hijos también es invertir en la convivencia de la sociedad. Dicho eso, el 22 hoy día, como señalábamos antes, alta gerencia, y digo de nuevo alta gerencia, no el supervisor intermedio, no el que está encargado del turno número 5, digo para que no nos metamos entre nosotros en una irrealidad. No el editor. ¿Ah? No el editor. Y segundo, el que no tiene supervisión directa de acuerdo a la naturaleza de su función. ¿El teletrabajo podría darse con supervisión directa? Sí. Claro. ¿Y podría no darse? También. Depende del contexto de la supervisión directa. Por eso la ley faculta que vayan a poder fiscalizarse estos casos. Me estaba riendo porque entre medio me están llegando unos mensajes de todos los diputados que trabajaron en esta ley, que fue un acuerdo muy amplio, así que a los diputados, a los senadores... ¿Qué le dicen? ¿Y qué le dicen? Que les mande saludos. Ah, ya. No, sí, pues sí. Mande saludos, hay algunos para que queden tranquilos. No, yo les mando saludos porque de verdad, fíjese que a los diputados, sobre todo de la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados y a los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado, porque esto fue muy peleado en el gobierno anterior, muy peleado. Entonces aquí hubo una disposición a que esto se acordara. Ahora hemos tenido algunos roces ahí en la implementación, pero los vamos a solucionar. Tranquilidad. Así que yo agradezco. En particular quisiera al senador Galilea, que jugó un rol fundamental para construir un buen acuerdo. Sí, de la oposición. A pesar de nuestras diferencias, por cierto. Trabajadores de restaurante. Están muy inquietos también. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Hay varias preguntas. Los horarios de los restaurantes son bien particulares. Cuando la gente se descansa o se entretiene, ellos están trabajando. Sí. ¿Qué pasa con las 40 horas y los trabajadores de restaurante? Mira, los trabajadores de restaurante tienen una jornada que tiene una característica particular, que es la que estábamos hablando, que era el turno cortado. Sí, claro. Entonces, tienen esta particularidad que su jornada es más... O sea, si bien cumple las horas, es más larga porque uno queda como al medio... Es larga, pero al medio hay un vacío. Con un vacío, claro. Y a veces uno no alcanza a ir y volver. No, yo en mi año de estudiante trabajaba... ¿Fue garzón? No, fíjate que trabajaba de promotora, de pavo. Claro. Entonces... ¿De qué? De pavo. Sí. Es que uno le tiene que hacer a todo, ministra. Muy bien, muy bien. Ya. No, ¿cómo bien? Un corpóreo, no sabemos lo que hacía la ministra. No, la típica con bandejita. Ay, que me hace reír. Bueno, la cosa es que tenía turno cortado. Y resulta no alcanzaba a ir y volver. No, imagínate que yo vivía en Maipú. Por eso me acordé cuando vi el templo votivo, pero mucho más allá, mucho más adentro. Y trabajaba en el sector oriente. Entonces, una, que no te da la plata de la para micro. volver el pic, y el tiempo. Entonces, ese turno cortado es bien... Es complicado. O sea, es complicado. Queremos ahí aprovecharla al máximo. Darinka tiene una pregunta. Y ellos rebajan también. Rebajan también. Pero ellos reducen. Ellos reducen. Cuando hay, pero hay turno cortado cuando hay un acuerdo colectivo con los trabajadores, ¿ya? Si no, tienen jornada ordinaria normal y van reduciendo como todo. Como todo, ya. Darinka Marcich, más preguntas. Sí, Karen, lo que pasa es que hay gente que está muy enojada hoy día porque no le están aplicando bien el tema de las 40 horas, ¿ok? O porque no les han avisado nada. ¿Qué va a pasar con las fiscalizaciones entonces hoy día, ministra? Eso se pregunta mucho la gente. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Equipos que estén puerta por puerta, por decirlo de alguna forma, en las empresas, viendo que se cumpla todo? ¿O vamos a ver algo que es un poco más difuminado, por decirlo de alguna forma, menos directo, ¿no? ¿Y qué pasa si es que esto no se está cumpliendo hoy día? Tranquilidad ante todo, lo primero. Lo segundo, que recuerden que la reducción de la jornada laboral es semanal. Entonces hoy día empieza, pero hay una semana entera para hacer la reducción. Hoy día podrían efectivamente llamar al 600-450-4000, hacer las consultas o ingresar una denuncia, pero esto va a terminar de transcurrir durante esta semana, porque la rebaja es semanal, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer como fiscalización? En primer lugar, la ley dispone que las pequeñas empresas, las micro y pequeñas, van a ser fiscalizadas con una lógica de acompañamiento. Es decir, yo lo he dicho de esta manera, a lo mejor no es el término más técnico, pero se entiende que les van a cursar un parte cortesía.
y le van a decir, ¿sabe qué? Mire, usted lo está haciendo bien, mal, no sé qué, arréglelo. Para que vayan aprendiendo Claro. y vayan... Las medianas y las grandes van a estar en proceso de fiscalización, sin perjuicio de que también las medianas las queremos meter a esta parte de acompañamiento, porque la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago nos lo solicitó para que esto tenga una buena aplicación, y nosotros estamos viendo la herramienta legal que nos permite hacerlo de esa forma, porque no requiere solo la voluntad de las personas, esto está muy regido por la ley. Y en el caso de las grandes empresas que tienen una capacidad distinta, que han sido asesoradas durante todo este tiempo, ¿cierto? Y que además se han ido adaptando. Fíjate que habían 3 grandes empresas del retail que habían ido por este camino de los minutos, y en los últimos días han tomado, claro, en acuerdo con sus federaciones sindicales, y a nosotros eso nos alegra. Así que sin duda ahí también vamos a hacer fiscalizaciones ya. Hay cerca de 1000 fiscalizaciones programadas de la Dirección del Trabajo que se hacen habitualmente, pero que en este caso van más orientadas a jornada laboral. Oiga, ministra, muchas gracias por acompañarnos. A sonarte las preguntas. Estábamos poniendo ahí, Robert, el teléfono en pantalla. 600-450-4000 para que la gente haga todas las consultas. Usted decía 5 millones de preguntas. Sí. De todas maneras, gracias, Oye, ministra. me río acordándome el corpóreo, el pavo. No sé por qué me imaginé eso. Perdón, ministra. Ya no se Fantasía de preocupe, si a mí Oye, me hace feliz. Gracias, Ya. ministra. La vamos a Muchas estar gracias. Tiene una pautita ahora donde van a hablar de este tema, ¿no es cierto? Preocupada por la Sí, hora. se va Un yendo. abrazo, gracias. Que le vaya bien, Que le ministra. vaya muy bien, Muchas ministra. gracias. Traten de no Gracias, salir le todo el mismo viernes a la misma hora, sí, porque se acaba. Sí, le agradecemos a Darinka también. Gracias, Roy, querido. Y a José. Muy bien. Oye, sí, pero esto te va a interesar. Mira, ¿Qué? porque podríamos tener, ¿sabes qué? Un nuevo cargo de elección popular.